César Lombroso, el espírita criminólogo. En una carta publicada por su hija Gina Lombroso en el libro biográfico titulado Vida de Lombroso, su padre hace esta reflexión. Pero, ¿qué compensación más grande hay en el mundo que el placer de hacer el bien? Y continúa. Hacer el bien por el placer del bien y no para ganar es la más sagrada de las religiones y también el más dulce de los placeres. En 1832 contrajeron matrimonio Aarón Lombroso y Séfora Levi, dos judíos de purísima estirpe. La familia paterna de César era descendiente de una antigua familia de judíos españoles de los tiempos de Isabel la Católica y poseían un patrimonio prestigioso. Aunque los novios nunca se habían visto, la unión fue dichosa, pero la abuela de Lombroso, doña Pascualina Lates Lombroso del Greco, era una mujer llena de prejuicios y produjo muchos problemas en el matrimonio. Todos vivían en un gran castillo familiar con todo tipo de lujos y fiestas, donde asistían lo mejor de la sociedad de Verona. Y en esta bella ciudad italiana nace el 6 de noviembre de 1835 Ezechia Marco Lombroso. La familia estuvo unos años viviendo con los abuelos maternos de Lombroso en la pequeña ciudad de Chieri, donde, como reconoce César, vivieron los mejores años de su vida. Pero en 1844 muere el segundo marido de la abuela y tiene que regresar a Verona. Una serie de desgracias exteriores como robos, incendios e inundaciones, aparte de problemas de herencia, arruinaron a la familia, que tuvo que trasladarse a una modesta casa. El padre obtuvo un puesto en la sinagoga sefardita y se acostumbró rápido a la nueva vida. Pero a la abuela le costó renunciar a los lujos y la servidumbre, culpando a la madre de Lombroso de todos los problemas que ocurrieron en la familia. César también lo pasó mal. Dejó Chieri para encerrarse en las calles estrechas en el centro de la ciudad. En la escuela era aplicado y trabajador y a pesar de ser tímido, tenía una inteligencia considerada precoz. Era amante de la naturaleza y de los buenos libros. Con tan solo 6 años disfrutaba escuchando versos de Dante y bien jovencito, con 12 años, escribió la obra Grandiosidad y decadencia de Roma, que tuvo gran repercusión en los círculos intelectuales de la época. Un acontecimiento inesperado decidió para siempre la vocación científica de César y fue cuando conoce a Paulo Marsolo. Este filósofo de Padua fue un médico naturalista, historiador y lingüista que en 1850 publicó el primer volumen de un total de 8 de su obra Momentos históricos revelados por el análisis de la palabra. El autor se dio cuenta que las críticas eran benevolentes con su obra, pero un día, leyendo el Diario de Verona, se entusiasmó con un artículo que discutía con inteligencia su libro y quiso conocer al autor. Se puede ver en su biografía escrita por Matteo Cesarel que Marsolo pensó que el autor del artículo era un hombre experimentado en ciencia y se puso en contacto con él. Al poco tiempo le visitó en Treviso un joven César de 15 años. Entre los dos se creó una verdadera amistad y Marsolo se convirtió en mentor del brillante joven, iniciándolo en las ciencias y las artes. Convenció a César a estudiar medicina, dedicarse a los estudios naturalistas y estudiar antropología, a pesar de su inclinación hacia el derecho y las letras. Tuvo una influencia importante en la moral del joven Lombroso porque le enseñó cómo concebir y actuar en la vida y le inculcó el amor extremo por la verdad, en cuya búsqueda Lombroso fue incansable toda su vida.
Con estos años, con 15, escribe 2 monografías, ensayos sobre el estudio de la historia de la República Romana y ensayos sobre la agricultura en la antigua Roma, que expresan más sus aficiones literarias que las científicas que llegarán más tarde. En 1858 se gradúa en medicina por la Universidad de Pavia y comienza a estudiar una enfermedad que existía en las regiones de Lombardía y Venecia, llamada cretinismo. Esta enfermedad es una deficiencia congénita de la glándula tiroides. Parece ser que la falta de yodo en el organismo provoca una lentitud en el crecimiento físico y mental del feto. Esta enfermedad era muy común en la región de los Alpes, donde los pueblos estaban alejados de la civilización, había mucha miseria y se come poco y mal. Lombroso decide ir a Pavia, al norte de Italia, y durante 4 años se dedica a la investigación de esta enfermedad, recorriendo la zona, examinando el aire, el agua, el suelo y los enfermos, llegando a la conclusión que el origen lejano del cretinismo es el agua corrompida y la solución se basa en hacer buenos acueductos. Gracias a esta investigación publicada por Lombroso en 1859, el gobierno toma medidas y se consigue reducir los niños que nacían con esta enfermedad. En este mismo año obtiene el título de cirujano en Génova y va a Viena y Padua, donde perfecciona sus conocimientos. Allí toma contacto con el pensamiento positivista, influyendo esta filosofía en sus experimentos espíritas. Dando un giro a su vida, se enrola en el ejército durante 7 años, pero mientras tanto no deja de pedir excedencias para estudiar e investigar. Hace cursos sobre psiquiatría, enfermedades mentales y antropología. Frecuenta los manicomios para estudiar a los enfermos. Imparte cursos gratuitos. Es profesor interino de la Clínica de Enfermedades Mentales y Antropología de la Universidad de Pavia. Incluso, en el mismo ejército, publica una memoria sobre las heridas y amputaciones de arma de fuego, basada en su experiencia como cirujano en las mutilaciones que tiene que realizar. Lombroso no era enamoradizo. Siempre se negó al matrimonio porque ciertamente no tenía mucho tiempo para ello. En las familias judías se buscaba la esposa más conveniente para los hijos, pero César tenía 34 años, seguía soltero y sin encontrar a la mujer perfecta. Él quería una mujer que se involucrara con su trabajo y conoce a Nina de Benedetti, una jovencita de 22 años nacida en una familia de banqueros que vivía en el Piamonte. Ya desde novios, le mandaba manuscritos para que los copiara, le pedía consejos o le encargaba que vigilara a los enfermos. Pero Lombroso tenía dudas en su corazón y a los 6 meses de noviazgo le revela su pensamiento. Le preocupa que su futura esposa sea infeliz, ya que ser un gran hombre en Italia era triste, pero ser la mujer de un gran hombre, dice Lombroso, es peor. Tendrá que sufrir mucho con él, como así pasó, pero a ella esto no le preocupa. Era resolutiva y con el poco dinero que disponían hizo un hogar. Se ocupó de todo, compró los muebles y cortó y preparó cortinas y tapices. Así que el 10 de abril de 1870 contrajeron matrimonio. De esta unión nacieron 5 hijos. Un año después, en 1871, se implica más en sus estudios con los criminales y logra separar los límites entre la locura y el delito que él quería fijar. Para ello, abre el cráneo de un famoso bandolero llamado Vilella, que tenía 70 años y se había escapado de los gendarmes corriendo algimente por los montes. Lombroso encontró en la base del cráneo una anomalía rarísima que nunca más debía encontrar en aquella proporción. Él consideró que esta era la razón por la que tenían características físicas atávicas.
palabra, por cierto, inventada por él para definir características del pasado, características arcaicas. Según Lombroso, entre los locos y los delincuentes no hay diferencia de calidad, sino solo de intensidad. Los dos eran arcaicos, pero respecto de los locos, el delincuente era el más atávico, el más anómalo. Influenciado por Charles Darwin, el científico que realizó la teoría de la evolución, llega a la conclusión que el delincuente es el eslabón perdido. Cuando el simio se convierte en hombre, queda un pequeño espacio donde entra el hombre delincuente, que no llegó a evolucionar adecuadamente y se quedó en una etapa intermedia. Lombroso es conocido como el padre de la antropología criminal. En 1874 escribió Genio y locura, libro que fue traducido a varios idiomas y que hasta el día de hoy sigue ejerciendo una gran influencia en el mundo de la psiquiatría. Fue el precursor de que existan los manicomios especiales para los criminales. En el libro dice que los genios están locos, que es un ser anormal y que de la genialidad a la locura, como de la locura al genio, hay solo un paso. El 15 de abril de 1876 se puede considerar que es la fecha oficial en que nace la criminología como ciencia, ya que ese día se publica el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, donde Lombroso expone su teoría. También estudia una enfermedad llamada pelagra, conocida como la enfermedad de las 4 Ds: dermatosis, diarrea, demencia y finalmente defunción. Lombroso se dedica a investigar esta enfermedad que causaba muchas muertes entre los campesinos italianos. Él descubrió que el componente de una sustancia que estaba en el maíz estropeado era la causa. Investigó por muchos años y encontró el remedio en el ácido arsénico, pero era un remedio con el que había que tener mucho cuidado al ser veneno. Tuvo mucha controversia y sus colegas médicos no le apoyaron. Aún así, no se desanimó y a dermatólogo que quería escucharle le recomendaba el remedio. Incluso si veía gente en la calle con psoriasis, se detenía para darles el remedio. Un dato curioso es que Lombroso los domingos iba por los pueblos con un gallo con pelagra y el maíz estropeado para enseñar a los campesinos los síntomas de la enfermedad, qué aspecto tenía el maíz y, una vez declarada, cómo tratarse. Pero si hablamos de Lombroso en esta biografía, es por ser espírita. Vamos a comenzar desde el año 1886, donde escribe el libro Estudios sobre el hipnotismo. Para esta obra se documenta de los síntomas de la histeria o de la neuropatía y encuentra cómo la transmisión del pensamiento o la magnetización pueden ser síntomas. Así que negó tajantemente cualquier creencia, ridiculizó las manifestaciones espíritas, se burló de los médiums e incluso insultó a los espíritas. En julio de 1888 publica un artículo en el periódico Fanfulla della Domenica, donde se muestra menos intransigente con el espiritismo, diciendo: «Quién sabe si yo y mis amigos, que se ríen del espiritismo, no estamos trabajando en el error». Este artículo lo lee el conde Enrico Chiara, un caballero napolitano conocido por su gran cultura, que un mes después le contesta a través del mismo periódico invitándole a simplemente probar o negar su realidad. En este artículo le habla de una paciente, la medium Eusapia Paladino, una mujer napolitana, analfabeta, de la clase más humilde de la sociedad, menor de 40 años, y le dice: «Es muy ignorante. Su aspecto no tiene nada de fascinador, ni parece dotada del poder que los criminólogos modernos llaman irresistible, pero cuando así lo desea, lo mismo de día que de noche, puede tener cautivo a un auditorio 1 o 2 horas
con los más sorprendentes fenómenos. Pero no es hasta 3 años más tarde, en marzo de 1891, que Lombroso se encuentra en Nápoles con admiradores de la medium Eusapia Palladino, entre ellos el conde Chiara, que le dijo: «Ya que estás entre nosotros, nada te impide asistir a una sesión y desenmascara el bulo». Lombroso aceptó, pero con unas condiciones: que la sesión se hiciera a la luz del día y en la habitación de hotel donde se alojaba. La medium fue vestida con trajes preparados previamente por los médicos, y narra Lombroso que, estando los dos solos en una mesa, ésta se levantó y una pequeña trompeta iba de un lado a otro de la habitación, saltando de la cama a la mesa y de la mesa como una flecha a la cama. Aquí su escepticismo recibió un duro golpe y quiso hacer más experimentos. Debió de impactarle mucho la sesión, porque al día siguiente realizó otra, donde se escucharon golpes y traqueteos. Pero lo que más le impresionó fue una cortina frente a la cama que se desprendió y fue hacia él, envolviéndose alrededor de su cuerpo, costándole incluso desprenderse de ella. Sucedieron fenómenos muy curiosos. Ellos ponían un plato de harina para obtener huellas si los espíritus querían dejarlas. Lombroso cuenta que este plato cayó al suelo y, al colocarlo en la situación original, comprobó que la harina, que antes estaba seca, era una especie de gelatina y que estuvo en este estado por un cuarto de hora. O aquel que, cuando estaban a punto de salir de la habitación, un mueble pesado se deslizó hacia él como un elefante. Después de lo que vio Lombroso, confesó en una carta en el verano de 1891, en Turín: «Estoy muy avergonzado y disgustado por haber combatido con tanta perseverancia contra la posibilidad de los llamados hechos espirituales». Digo hechos porque sigo siendo contrario a la teoría, pero los hechos existen y estoy orgulloso de ser esclavo de ellos. Cuando Alexander Asakov, consejero de Estado del emperador de Rusia, leyó esto, escribió al conde Chiara con estas palabras: «Gloria a Lombroso por sus nobles palabras. Gloria a ti por tu dedicación. Eres ampliamente recompensado». En 1892 se crea en Milán una comisión de expertos científicos con el objetivo de verificar los fenómenos de Eusapia. Participaron, entre otros, el nombrado Asakov, Karl Duprel, que es doctor en filosofía, Charles Richet, profesor de la Facultad de Medicina de París, y, por supuesto, Lombroso. Pero César el Lombroso excluyó en un principio la hipótesis espiritista, porque él no podía concebir el pensamiento sin cerebro, lo que se conoce como frenología. Siempre fiel al método experimental, llegaron a realizar al menos 100 sesiones con Eusapia, según dijo en un artículo al diario francés Le Matin en 1908. Estas sesiones se realizaron en varias ciudades italianas e incluso en París, conduciéndolo paso a paso hacia la hipótesis espírita. En 1902 obtiene pruebas del mundo espiritual. En una sesión, Lombroso le pide a Eusapia que moviera un tintero y Eusapia le dijo: «¿Por qué te obstinas en esas pequeñeces? Soy capaz de mucho más. Soy capaz de enseñarte a tu madre. En eso debiste pensar». Entonces Lombroso, sugestionado por la idea y pensando en ella, en su madre, vio que salía de la cortina una silueta pequeña, como la de su madre, que se acercó susurrando. O eso le pareció a él, porque todos la oyeron menos él, que tenía problemas de audición. Pero emocionado como estaba, le pidió que repitiera las palabras: «César, fio mío». A continuación dio la vuelta a la mesa, se acercó al Lombroso, se levantó el velo que le cubría la cara y lo besó.
A partir de aquí, Lombroso se hace espiritista. Es cuando comienza a creer en los espíritus desencarnados, 10 años después de la primera sesión en Nápoles. Lombroso escribió en un artículo en 1906: si hubo un individuo por educación científica contrario al espiritismo, ese individuo fui yo. Yo, que durante tantos años me burlé del alma de las mesas, pero si siempre he tenido una gran pasión por mi bandera científica, he encontrado otra todavía más ferviente: el culto a la verdad, la declaración del hecho. Se convirtió en un defensor del espiritismo en la Italia de su tiempo. Fue un gran referente, pues al pasar de ridiculizarlo a ser defensor sincero, fortalecería el movimiento espírita. Escribió gran cantidad de obras y artículos, tanto en el campo de la medicina, filosofía, psicología, psiquiatría y antropología. Sobre el espiritismo escribió Hipnotismo y Espiritismo, donde relata experiencias realizadas en su presencia y con mediums como Eusapia Paladino, Madame d'Espérance y Polite. El 18 de octubre de 1909, en su casa de Turín, su familia entera viene a visitarlo. Todos cenan juntos. Lombroso termina el prefacio que le faltaba para finalizar el libro, Los fenómenos de hipnotismo y espiritismo, donde da testimonio de los fenómenos que le revelaron la realidad del mundo espiritual. Se va a dormir y ya no despierta. Le faltaban unos días para cumplir los 74 años. Su hija Gina, en el libro Vida de Lombroso, escrito por ella, se refiere a este momento con estas palabras: su alma pasó al infinito como un río que al llegar a su tranquila desembocadura se ensancha en el mar. Su muerte fue divulgada por todo el mundo, pues fue reconocido como uno de los investigadores y maestros italianos más brillantes del siglo pasado. Legó su cuerpo a la ciencia. En 1905 creó el Museo de Antropología Criminal en Turín, que pronto se convirtió en punto de peregrinación de estudiantes y profesores de todo el mundo, y que a día de hoy sigue existiendo. Muchas gracias.